realmente, yo cuando estoy al lado de un excombatiente, me siento tan pequeño. Pero realmente, en otras oportunidades se lo he dicho a Alejandro Príncipe. Aquí está, al lado mío, a mi derecha, como corresponde. Bueno, gracias por decir. Me parece para mí mucho, ¿no? No, o sea, Alejandro Príncipe en este caso representa a todos aquellos que estuvieron allá, que realmente dieron su vida y, como dije hace un ratito, que no solamente pusieron el cuerpo, sino que pusieron el alma. Dejaron todo allí. En ese momento dejaron de ser chicos. No eran niños. Dejaron de ser niños en ese momento. Seguramente que cuando pisaron tierra malvinense, la pisaron con coraje, la pisaron con valor. Con ilusión. La ilusión, ¿no? Y decir, aquí estamos. Nosotros somos y estamos y vamos a defender la patria. Alejandro, bienvenido a esto que es Claro y Sin Vuelta. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Estaba pendiente esta charla del año pasado. ¿Del año? Sí, sino que por una cosa o por otra. Pero no podemos dejar pasar esta oportunidad. Yo trato de justificar, ¿no? Que mucha gente me invita y voy dando prioridades a medida que me van invitando de acuerdo al tiempo. Entonces a veces me siento mal porque no puedo cumplir con todo, ¿no? Porque está bueno ir a los colegios, los chicos te miran con mucho respeto. Vengo de un par de charlas donde me han tocado unos grupos de pibes espectaculares. La verdad vengo re contento. El miércoles me tocó el polo Godoy rojo. Exactamente. No, me vine re contento. Contento porque los chicos espectaculares. Bueno, precisamente los jóvenes deben conocer los testimonios de la gente que vivió eso, como así también lo que ocurrió en el 76 al 83, ¿no? Claro, que los jóvenes sepan con los testimonios lo que ha vivido las personas, tanto que fueron productos de la dictadura, como ustedes durante la dictadura, del año 82, 80 y pico, como dice Martín Menem. Como dijo Martín Menem. Dijo no, es que es peor lo que dijo él. Porque si vos decís, bueno, no es del año 82, él dijo hace 80 y pico. 80 y pico, tenés razón, 80 y pico. No, tremendo. Bueno, también es bueno que los jóvenes sepan. Ayer estaba escuchando que en Vélez hubo un grupo de excombatientes. A los chicos le dieron una charla a los chicos que están en la pensión del club. Sí. Y todos quedaron anodadados con las anécdotas, con lo que se vivió, conocieron un poquito más de cerca lo que vivieron ustedes, ¿no? Y muchas cosas se ignoraban. Y eso no, la historia, todos estos hechos son historia, es historia contemporánea. No podemos ocultar, no la podemos negar. ¿Me explico? Es eso. Bueno, contame un poquito, vamos a hacer, a ver, ¿cuándo te llega la convocatoria? Yo estaba haciendo el servicio militar. Estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Sí. Que yo a veces les pregunto a los chicos si hablan con los abuelos, porque a esta edad ya tienen abuelos o con los padres, que le expliquen más o menos si le explicaron. Algunos te consienten que sí, otros no saben. Por eso hoy hablar en un colegio cuesta más trabajo meterlo en contexto al chico, ¿no es cierto? Uh-huh. En el contexto es clave la comunicación. Sí. Es clave. Cuando uno tiene que hablar de Malvinas con chicos jóvenes, primero tenés que hablar de la comunicación, ¿no? Bueno, yo estaba en el servicio militar obligatorio y tenía que pasar ese momento porque después supuestamente seguía estudiando o trabajando, ¿de acuerdo? ¿Qué fecha ingresaste vos a cumplir el primer día de tu convocatoria al servicio militar? Yo la fecha no manejo, y no sé, fue en el 80 y final del 81, mediados del 81, por ahí. Pero ya estabas entonces, ¿qué quiere decir? Que vos ya estabas. Yo estaba haciendo el servicio militar. Pero ya estaba a punto de ser dado de baja. Claro, porque era tercera tanda y ya se había ido la segunda tanda la habían dado de baja. Ajá. En la Marina tenés primera, segunda, tercera, cuarta y quinta tanda. Sí. Son 5 tandas que se incorporan durante el año. O sea, vos estabas allí, en la Marina. Yo estaba en la tercera tanda. ¿De la Marina? De Marina.
Y la segunda tanda ya la habían dado de baja, la que había entrado el año pasado. Sí, generalmente la Marina estaba 14 meses. Más o menos. Más o menos, ¿no? Claro. Sí. Sí. Y bueno, y ya se vienen esos muchachos de baja y nos toca, y a nosotros nos agarra adentro. Esperando, nos agarra también de sorpresa, porque nadie esperaba nada, ¿no? Yo siempre le digo a los pibes, por ahí los meto mucho a los pibes porque está bueno, ¿no? Siempre les digo a los chicos que ellos hoy nacen ya, desde el jardincito ya les empiezan a hablar de Malvinas. Es más, en estas épocas en las mismas casas ya son bebitos y ya están viendo que imágenes y las canciones y todo ese tema, las marchas, ¿no? Nosotros no, yo estudiaba en la secundaria y odiaba geografía e historia. Entonces, en aquel tiempo se hablaba de Malvinas, era solo un párrafo en la historia, ¿no? En la secundaria. O sea que no teníamos ni idea qué era Malvinas, que eran, como decíamos en aquel tiempo, es un cacho de tierra, que no vale nada. Así decíamos los argentinos. No vale nada, para eso lo que pretendía Patricia Bullrich, ceder las Islas Malvinas en su tiempo de Macri. Claro, la preocupación mía precisamente es esa, porque yo veo una gran ignorancia sobre la historia de los diputados y senadores actuales. Es tremendo. Es tremenda. Y me preocupa más que aquellos que son los viejos diputados y senadores, porque a mí me preocupa más el Congreso que la presidencia. Porque de ahí es realmente donde se gobierna. Pero bueno, a mí me preocupa más todavía que del otro lado están todos callados la boca. O sea, nadie salta, nadie dice nada, o sea, se habla cualquier barbaridad, como cuando fue en su momento que yo hice un video y lo transmití a todas las organizaciones del país, cuando regalábamos las islas por vacuna. O cuando, no importa, si no son nuestras, la tienen los ingleses. O sea, son diputados, son senadores, no pueden decir eso. Ahora, los mismos ingleses, los ciudadanos que viven allá en Inglaterra o en Gran Bretaña, dicen que las islas son argentinas. Sí, el porcentaje creo que llega hasta el 70%. Sí, casi, sí. Después tenés un porcentaje que dice que no. Sí, pero lo hicieron en la calle. Casi pisa el 70% el porcentaje de los ingleses que dicen que tienen que ser Argentina. Bueno, pero sigamos. Vamos a ir como en tiempo, cómo fueron las cosas. Vamos a intentar, porque yo por ahí me tenés que ir frenando, porque por ahí yo voy abriendo el abanico, ¿me entendés? Por eso te digo. Entonces, vos, cuando te convocan o les llega a ustedes, vamos a decir a ustedes, no solamente a vos, a ustedes, la comunicación que tenían que ir a Malvinas. En la comunicación, ¿les dijeron que iban a...? En mi caso, sí. Yo sabía que cruzaba la isla. ¿Y que iba a una guerra? Sí, sabía, porque ya estaba... O sea, ya se habían tomado las islas y ya había en Capital Federal, porque a mí me tocó hacer en el edificio Libertad, que está enfrente de Comodoro Pi. Claro, es la misma calle. Sí. Entonces yo estaba haciendo el servicio militar ahí, había salido de Franco, estaba caminando por la vereda de los trenes, como es, de Retiro. Sí. Y enfrente está la plaza con la Torre de los Ingleses. Sí. No sé si lo tenés. Bueno. Sí. Y yo vi, ya estaba en Buenos Aires, en esa zona, veías mucho desplazamiento militar, o sea, camiones que venían, iban, tropas que iban para acá, que llevaban, porque estaban trasladándose, estaban en movimiento todos, se habían tomado las islas. Miento, en ese día no. En ese día yo vengo caminando por ahí y veo enfrente de la Torre de los Ingleses un grupo de gente grande que corría alrededor de las Torres de los Ingleses con banderas argentinas y gritando canciones de Argentina, ¿no? O sea, ¿ya era 2 de abril? Eso fue el 2 de... claro, sería el 2 de abril. Claro, el 2 de abril fue. El 2 de abril fue... ¿Para tomaron a qué hora? Si no era el 2, era el 3. Fue a la madrugada. Yo te pido disculpas por las fechas, porque yo estoy... a veces tengo más imágenes que fechas. Sí, está bien. Sí, a veces ni me acuerdo de mi cumpleaños. Fue a la madrugada del 2 de abril. Mañana, 7 de la mañana más o menos. Fue a la madrugada. Entonces fue el 2 de abril, yo estaba caminando por ahí y veo en la frente de la Torre de los Ingleses un montón de gente que corría alrededor de la Torre de los Ingleses con banderas argentinas y gritaban. Y fíjate vos, la ignorancia mía, a pesar de había terminado la secundaria, había estudiado, que yo pensé, digo, ¿qué partido jugó Argentina ayer?
Pues yo pensé que festejaban por un partido de fútbol, para que tengan una idea. Ujú. Cuando llego al destacamento mío, entro y los muchachos compañeros me dicen, che, vale, viste, te enteraste, tomamos las Malvinas. Y yo no tenía ni idea. No sabía que estaban usurpadas, no sabía que vivían gente que hablaban, que tenían toda la cultura británica, que hablaban inglés, no sabía. Que hasta el día de hoy es igual. Y bueno, tomaron la idea y ahí recién empezó todo esta parafernalia y estas cuestiones de la cosa y a empezar a meterse en qué era el tema. Ahí Bueno, empecé y te el tema. llevan. ¿Cuándo te llevan a Malvinas? Más o menos, Bueno, 3 días llega después, a 2 mí- días después. No, pasaron como 15 días. Ya, Y ahí los trasladan bueno, a en un Malvinas. momento me convocan. Es más largo explicarlo que no Sí, viene no, al caso. pero más o menos. Me convocan, yo estaba en casa, había ido de Franco y me llaman por el intermedio de la policía y me presento y al presentarme me les pierdo en los papeles por un hecho particular que ocurrió Ujú. y por eso considero que no estaba registrado en la isla. Por eso yo te traje unos documentos para mostrarte ahí, unas cartas que eran rechazadas al remitente. Sí. Porque se consideraba que yo no estaba allá. Bueno, entonces, ¿qué Pero pasa? esas cartas, ¿quién te las enviaba tu familia? Claro, yo al estar en la isla, mis compañeros llegaban unos bolsines que decían Sí. cartas a un soldado. Sí. Pero aparte venían qué sé yo, carta para el pato, ¿me entendés? Sí, sí, de sí. parte de la novia, de parte Sí. de la madre, del tío, lo que sea. Y yo me quedaba sin... con Claro, algo vos así. no figurabas vos en la ¿Qué lista. pasaba? Las cartas mías no volvían al remitente porque yo supuestamente no estaba en la isla. Ujú. ¿Se entiende? Mirá Entonces vos. le ponían un sello al remitente y las devolvían cerradas. Yo me contacté 25, 26 años después de la guerra, con la llegada de Facebook. 23 años después de la guerra llega Facebook. Ah, mira. Y yo 25, 26, 28 años después empecé a buscar por Facebook y gente que me buscaba a mí también. Bien. Y entonces sale en el diario La Nación sale una nota, si vos ponés Alejandro Príncipe a los pasos del soldado desconocido en Google, te aparece una nota del diario La Nación. Ah, bueno. Repetí eso. Vos que ponés buscan en en Google Google. Alejandro Príncipe tras los pasos del soldado desconocido. Perfecto. Tras los pasos, soldado desconocido. Toma nota, Marcos. Ahí van a salir fotos mías, va a salir... Esa nota la hace una chica de Buenos Aires que iba al colegio y que mandó una carta a un soldado. Y le llega la respuesta mía, porque yo en la isla tomaba cartas a un soldado y le leía. Ajá. Pero buscaba cartas que estén cerca de mi pueblo, porque yo no recibía cartas de mi familia. Yo Claro. estaba preocupado allá por cómo estaba mi familia. Estabas preocupado. Yo estaba... Sí, no, mirá cómo pongo. Sí, no, seguro. Bueno. La pregunta que te tengo que hacer, Sí. cuando vos recibiste la notificación, Sí. ¿qué dijiste en ese momento? ¿Cuál fue si te acuerdas, por Sí, supuesto? sí. La primera palabra que dijiste cuando leíste o cuando te notifican que tenés Lo que ir a las islas. supuse. Porque viene un policía del pueblo y me dice, mirá, te mandaron a llamar del edificio Libertad, Sí. piso 9 te tenés que presentar. Yo ahí me di cuenta que no era del lugar ¿Y mío. cuál fue tu primera palabra o tu primera No, expresión? en ese momento le dije, yo recién llegaba de hacer dedo, llegaba a mi pueblo y atrás mío llegaba de hacer dedo de Buenos Aires a Capitán Sarmiento, cerca de Capitán Pergamino. Sarmiento. Sí. Por la ruta, me iba con el trajecito de marinero, no me había sacado el trajecito de marinero, Ujú. que atrás mío golpea un policía del pueblo y me dice, mirá, llegó un radiograma que te tenés que presentar en el edificio Libertad, piso 9. Entonces yo ahí me di cuenta que iba. Y entonces mi viejo me decían, ¿vos te ofreciste voluntario? No. Fui y me crucé enfrente, que vivía mi primo, porque mi primo me decía, dale, recibite. Él se había recibido un año antes que yo. Recibite que, nos vamos a trabajar al sur, que en el sur se gana buena plata. Me decía. Entonces me crucé y le dije, mirá, Norberto, le digo, me llamaron para Malvinas, le dije así a él nada más. Sí. Digo, me llamaron para Malvinas, seguro que voy para el sur, le digo. Así que voy a conocer el sur y después nos vamos para allá. O sea, Ahora, yo me fui contento. No, pues claro, y con qué, no es la palabra ignorancia, sino Ignorancia. la Ingenuidad. ingenuidad de joven, Sí. que ibas contento al sur porque Sí, ibas a conocer, el el sur, sur. peligrando tu vida. Claro.
Pero fíjate un Qué detalle, yo maravilloso. estoy hablando con vos que sos generacional conmigo. Sí, Entonces, sí, si sí. yo te menciono una carta, vos sabés de qué se trata. Ujú. Sabés que si yo te mandaba vos tenías una novia en Mercedes, ponele. Y vos le mandabas una carta de San Luis a Mercedes, ¿la carta cuánto tardaba? 10 días. Sí. Yo este problema lo tengo cuando tengo que hablar con los chicos de ahora. Ujú. Porque el chico de ahora mira el celular Claro. y en tiempo real sabe si en Japón está lloviendo. Exactamente, sí, sí, ¿Entendés? sí, sí, Nosotros, sí. entonces yo te cuento una historia de cartas, vos la tomás, no hace falta que yo desarrolle mucho. ¿Entendés? Perfecto, La perfecto. respuesta tuya llega 10 días después, o sea que es más probable que vos tu novia viaje de Mercedes a San Luis, se vean antes que llegas a la carta. Bueno, imaginemos ahora, vamos volando. Pero para que te quiero aclarar algo de la ignorancia esta que voy a decir que íbamos contentos. La ingenuidad, La voy a decir. ingenuidad. Íbamos contentos porque la Armada nos daba la posibilidad de conocer. ¿Y qué iban en avión? ¿Eh? ¿En avión iban? No, nos cargaron, no sabíamos todavía. No, sabía. ya partimos de Buenos Aires. Claro, bueno, entonces, bueno, ahí nos cargan, somos un grupo de 15 que solicitaron de Malvinas y allá esos 15 los distribuyen en distintos lugares. Nos mandan en avión a Comodoro Rivadavia y cruzamos a la isla al día siguiente. Ajá. Llegamos un día Desde Comodoro, no de Río Gallegos. No, de Comodoro Rivadavia. Ah, Lo Islas pasamos la Malvinas. noche en un galpón ahí, Ujú. que ya estaba preparado con las camillas, dormimos en las mismas camillas de los heridos, dormimos Sí. ahí. Y bueno, y ahí al día siguiente cruzamos a la isla. Ujú. Y llegaron a Puerto Llegamos Argentino. un día soleado de invierno, ¿viste? Esos días soleados de invernales, digamos, Sí, sí, otoñales, digamos. Y nada, llegamos, de ahí nos suben en un camión, había un movimiento militar infernal, porque se estaba acomodando todo, Ujú. ¿no? Ustedes llegan a Puerto Argentino. Se iría a Puerto Argentina, al aeropuerto de Puerto Argentino, claro. Claro, bien. Ahí bajamos del avión y, ¿cómo es? Nos cargan en un camión y a los 15 nos empiezan a distribuir en distintos puntos de la isla. Ujú. Por eso cuando yo me junto con mi grupo de amigos, la diferencia con otros grupos es que nosotros interactuamos. O sea, había unos que estaban en London, otros en Tumbledon, yo en Sapper Hill, ¿me entendés? Ujú. En distintos puntos. Entonces, un ejemplo te doy. Cuando yo les pregunté a ellos, cuando hice una reunión con ellos en el 2013, les dije, ¿cómo fue que nosotros terminamos juntos si nos habían separado allá? ¿Cómo fue que terminamos juntos? Es como si yo te dijera, Ujú. uno fue a la Florida, el otro a Juana Coslay, uno en el Sí. centro y el otro, ¿me entendés? ¿Cómo terminamos juntos? Y cuando todos empiezan a pensar cómo terminamos juntos en el hospital, todos juntos en el Ujú. repliegue, todos hablamos de un camión. Hay un camión que nos une a todos. Todos lo vieron, todos lo siguieron. Ese camión, había dos camiones, uno que le habían bombardeado los ingleses y el otro que venía esquivando todo el bombardeo y llegando al pueblo, y todos hablan de ese camión. O sea que nosotros no sabemos cómo terminamos Digamos juntos. como que fueron recogidos, ese camino empezó a ser el recorrido Claro, donde se ve que estaban venía en el grupos. repliegue, en el Ujú. repliegue, vos tenés que imaginarte, yo cuando hablo del repliegue, pues yo lo tengo en la mente, ¿no es cierto? Pero te tenés que imaginarte todo el lío arriba, todo el lío arriba y alrededor, porque estamos replegando, estamos bien rodeados ya. Está bien. Entonces ya son los últimos momentos. Ujú. ¿Entendés? Entonces los que venían bajando de London, los que venían bajando de Tumbledon, los que venían bajando, que venían Sí, a sí, pie, sí. de los cerros, se ve que íbamos, ¿cómo se diría para allá? Confluyendo, sería. Sí, a un punto a y un llegaban, punto que tenían se que acercaba cada mes más a Puerto Argentino, ¿entendés? Bien, bien. En Y- ese repliegue vos venís ayudando, muchachos. Sí. ¿Entendés? ¿Traían Venís, heridos? sí, vos vas ayudando, vos te pasas. Pero no solamente puede ser un herido de yo No, siempre, puede ser que no, el te agotamiento. saltaste una piedra y te doblaste, te entiendo, te te entiendo, te quebraste entiendo. el Hay tobillo, muchos. doblaste el tobillo. Bueno, ahora eh, vamos a ir a preguntas más concretas, porque Sí. si no, sí, es como vos dijiste Sí, hace viste, rato. yo me te abro mucho, explayás, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, y en los tiempos de la radio, de la televisión o del streaming son distintos a que estar en una escuela, ¿no? O estar en algún lugar donde das una charla. Bueno, ¿sentiste miedo, ¿Sentiste miedo en alguna oportunidad? Los miedos son al inicio por lo desconocido, Ujú. vos el primer bombazo, por así decirlo. Sí. Las primeras bombas del primer día, porque es desconocido. El primer herido que ves,
Y el final es tremendo. El miedo más grande es la... Perdón. No. O sea, lo que quiero decir... perdón, porque pero es que... ¿Sabes qué pasa? Que yo me meto... Yo tengo que aprender a contar la historia sin meterme en la escena. Es Mi cabeza está metida ahí. Es que es muy difícil eso de que... Porque lo viviste y estuviste ahí, es muy Sí, difícil contenerse. Me cuesta horrores. Lo he trabajado con los años, Mirá, pero me cuesta horrores. No. Te digo, ¿por qué te digo? Y te muestro. ¿Por qué te digo yo que cada vez que estoy con ustedes, mirame? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Y eso a mí me provoca... Claro. Que yo no lo viví, no estuve en el campo de batalla y me provocás, no porque vos se te humedecen los ojos con una lágrima, es porque lo que ustedes vivieron es como que, por eso dije, es como que yo me siento tan pequeño ante ustedes, y que venga alguien de un gobierno y te diga que puedo cambiar las islas por las vacunas, la concha de la lora, perdón, No, está bien. Se me va, pero son unos HDP los que piensan de esa manera, que no les interesa un carajo. Es una historia reciente, estamos vivos todavía, estamos peleando todavía. Bueno, sigamos. Bueno, ¿sentiste miedo sobre todo? Sí, en miedo, ese momento? ¿qué pasa? Los miedos y la adrenalina es continua, sube y baja continuamente, porque si bien fue poco el tiempo, pero fue intenso, porque los bombardeos eran toda la noche, durante toda la noche, desde las 6 de la tarde hasta el otro día, y después venían los aviones. O sea, te hostigaban continuamente ellos, porque había que desgastarlo al soldado argentino. Entonces, bueno, al principio todo miedo, correr y meterse en el pozo de Zorro y esperar, aguantar, capaz que te quedabas un día metido adentro, ¿entendés? Hasta que después vas empezando a asomar la cabeza y después ya empezás a adiestrar el oído. Entonces, en una alerta gris, vos ya no vas corriendo a resguardarte, vas tranquilo. Tenés diferentes tipos de alerta. Y claro, porque vos la alerta gris es de los buques. Ajá. Entonces ya te avisan por radio, vos tenés a tu compañero que tiene una radio, ¿no? Entonces te viene el jefe y te dice, che, alerta gris, bueno, vos el primer día corriendo nos llevamos por delante todo. Cada uno porque al principio trabajábamos durante el día haciendo pozos a la orilla del mar, que se llaman pozo de Zorro, trinchera. Yo no me pidan, a mí muchos me dicen, no, loco, vos estás diciendo mal cómo se nombra. Mira, creo que hay una foto por allí, Marcos, donde hay uno que está sentado, arrodillado casi, con un fusil, y el otro que viene con un fardo, con paja en la mano. Esa es mía, sí. Bueno, es esa. A ver si está acá la foto original. La tenemos. Creo que no está dentro del grupo. Estoy arrodillado y tengo atrás, porque esa foto tiene... Te la envié por separado. Fue una de las primeras fotos que te envié, Marcos. Fíjate. Ahí la busco. La primera que te envié. No sé si están acá la foto. Ahí después del tren. Ahí está. Esa es. Esa foto me la son sacadas cuando nos estábamos preparando, todavía no habían llegado. Volvela a poner, Marcos. Ahí la pongo, se los que están en automático. Bien. Bien. Bueno, también. Esa foto, las 12 fotos que yo tengo las sacamos antes de que comenzara el tío. ¿Y quién sacó la foto esa? Hay otra foto que viene con esa, que no sé si no te la mandé, donde está el compañero mío que me la sacó a mí. Yo le saqué una foto a él y él me sacó. O sea, alguien tenía una cámara de fotos. No, porque cuando... bueno, está bueno que pregunté esto, porque cuando a mí me llevan a Malvinas, cuando me reintegro, me dan un dinero, porque te daban como una comisión. Te daban un dinerito. Entonces me pagan ese dinero, yo me voy a mi puesto de coso, porque todavía no me tenía, y hablo con un suboficial. Ahí volviste a Buenos Aires. Retiro. En Retiro. ¿Viste dónde está hoy la estación de colectivo? Sí. Toda esa zona habían puestos. Habían puestitos, claro. Sí. Entonces yo ahí le digo, miren, me dieron una plata. Éramos de clase social baja, trabajadora, y entonces andábamos con el mango. Entonces le digo, miren, me dieron una plata, le digo al suboficial. Me dice, ¿qué hago? Mirá, dice, no va a tener oportunidad de conocer allá al sur. Mirá vos, fíjate vos, el tipo ni siquiera confiaba que iba a pasar algo. Y de eso te quiero decir algo ahora. Entonces dice, yo te aconsejo que te compré una camarita y llévate un rollito de fotos porque no vas a tener oportunidad de conocer de vuelta allá, me dijo.
Mirá vos. Me crucé a estación ahí, a donde Sí, sí, dije, sí. me compré la camarita Kodak Sí, la sí, chiquitita, sí, sí, que sí. la conseguí, la tengo de recuerdo en casa. Es una reliquia Sí, eso. la compré por el Mercado Libre. No me di cuenta de que la trajeras vos. Pero yo, mira, me traje De un montón de mostrar esa camarita. Traje la camarita. Es un claro, testimonio. Claro. Eso. Vos fíjate que esta foto particular que está en internet, Sí. hay una discusión muy grande entre la gente que entiende sobre las guerras. Ujú. En foro militar hay una pelea tremenda porque dicen que yo digo que es un FAL y ellos dicen que yo estoy equivocado. Dicen que esa arma no es un FAL, es una ametralladora no sé qué miércoles. Y me discuten que yo estoy equivocado. Lo que pasa es que yo les explico que tienen que entender, y les mandé la foto, que está sacada con esta máquina, que la calidad, que los píxeles, ¿me entendés? Sí. Entonces se confunde por, no sé, la posición, parecería que fuera otro arma distinta. Yo la única arma que conocí Pero fue no el te FAL. puede, bueno, ahí está. No, no, No te tenés que pueden ver. discutir. Sí. Quien cargó el arma, quien tiene el arma sos vos. No es Pero que porque- sos un mero observador como el resto, como yo Bueno, que estoy ¿sabés mirando quién es esa el foto. el más férreo No, que me discute obvio. eso? ¿Quién? Que sabe muchísimo de Malvinas porque tiene mucha... escribe, es Gripaldi, Fernando Gripaldi. Bueno. El foco Gripaldi, cuando vio la discusión en zona militar, él dijo, empezaron a discutir sobre la foto. ¿Por qué? Porque los revisionistas y todos esos, coincidamos que hubo mucha mentira sobre Malvinas. Entonces los que ven la foto y uno pone en duda y pone ametralladora no sé cuánto en Malvinas, como diciendo, esa foto no es de Malvinas. Bueno. Entonces, empezaron a discutir, a poner, y uno pone, sí, el BIN 5 tuvo 2 o 3, poquitas, pero estuvo en el Malvinas. Los que saben, los que estudian, los que les gustan, miran todo eso, como los maquetistas. Viste que una maqueta tiene valor si las cosas también, si vos pones algo que no corresponde, la maqueta pierde valor. Entonces discutían en foro militar. Entonces el foco Gripaldi les escribe, es amigo mío, así que yo le voy a preguntar a él. Ujú. Y bueno, Y nada. vos le explicás que es un FAL. Yo mandé, le dije, es un FAL, expliqué la foto, pero no los convencí, No estaban Bueno. convencidos. Bueno, vamos a seguir para que la gente vaya sabiendo de esos, no sé si son mitos, ocurrió de verdad, qué pasó realmente con los soldados. ¿Es cierto que en algunos casos eran castigados o torturados? Mirá, yo... Tal vez no lo hayas visto, pero No, conocí. yo te hablo de donde estuve yo. Nosotros veníamos de Buenos Aires esto no lo hablo en los colegios. Ujú. Yo no hablo mal de la fuerza, porque si uno o dos militares se portaron mal, los otros no. Obvio. Entonces no hablo mal de la fuerza. ¿Pero hubo o no hubo? Y abuso ¿Qué sabés hubo. vos? Nosotros, ¿Hubo abuso? nosotros abusan en qué sentido. Nosotros llegamos, en el caso mío, que nos enfrentaban con los otros colimbas. ¿Pero por qué los enfrentaban? Y porque nosotros éramos los tiernitos de Buenos Aires. Yo pasé Ujú. pasé de estar haciendo ¿cómo se llama? La instrucción. Marinero. Sí. De repente me visten de infante de marina. Y ser infante de marina era como ser un hombre bravo, Sí. qué sé yo. Y la infantería marina pasó a formar parte del batallón de infantería de marina 5, que tenía campañas, tenían de todos los chicos allá. Estaban los 14 meses sin llegar a la casa en el sur. Somos 4 que pasamos a ser parte de ese batallón. Entonces el mismo oficial le decía, bueno, esto que como, a ver si puedo decir la palabra, saquen la mierda porque esto viene de Buenos Aires. Sí, Son sí, los sí, tierritos está de bien. Buenos Aires. La pasamos. Yo no la pasé tan mal porque yo tuve la oportunidad de que yo siempre digo que 2 años de diferencia en un varón es mucho. Entonces, como era un pibe que venía del campo, que venía de La Gomera, de andar descalzo en el sol. Los correntinos, los yo. chaqueños. Vos. En el caso yo, que venía de un pueblito de campo, ¿viste? más curtido, yo me enfrentaba y peleaba con ellos. A mí por eso muchos no me jodieron, pero tengo mis compañeros que ellos ni les hablé porque están re enojados, porque los bailaban. Bueno, O sea, tenés esto es entre conocimiento. nosotros, Vos que no lo hayas visto no quiere decir que no haya ocurrido. yo no vi Pero yo no vi destacamientos, no vi nada más que esto que te estoy diciendo. Que por ejemplo, venía el coso y su oficial te decía a vos sacale la mierda si esto viene, que aprendas ese Bueno, duro. pero la pregunta es concreta. Sí. La pregunta No, es no, concreta. yo no. Vos no viste nada. No, yo no. En el Trato de- transcurso, no ya estando en continente.
mientras estuvieron allí en la isla, Sí. ¿alguno comentó, algún soldado, como quieren llamarlo, que había ocurrido alguna cosa de esa naturaleza? Porque una cosa es que te lo cuenten allí, che, vos no sabés que ayer No, a porque Juan no. lo estaquearon o a Juan le No, golpearon. porque a Juan... vos, primero porque los compañeros míos, vos tenés una zona, es como si yo dijera, yo estoy acá con vos, somos 15, y los que están en San Luis, en el centro, no sabés qué está pasando. Bueno, Entonces nosotros nos manejábamos lo que la radio decía, nadie decía nada, yo no... bien, listo. Vos Pero- estabas dedicado a la supervivencia a full, porque una de las cosas que tiene es que primero yo nunca manejé un fusil, nunca. Y lo aprendí allá a desarmar. ¿Disparaste allá? No, porque es otra de las cuestiones. Argentina respetó todas las normativas que la ONU puso sobre una guerra. Ujú. Y una de esas normativas era que los que estaban en socorro no podían usar armas. Entonces, una semana antes que terminara todo, nos quitaron las armas. Nos desnudaron. Entonces, nunca disparamos el arma. Tampoco podíamos dispararla para probarla, Ujú. porque si disparabas un tiro, te sancionaban, te bailaban. Que era Ah, bien. ¿entendés? Entonces nos dejan desarmados 15, 20 días antes de que terminara todo. Desarmados. Viene, claro, Pero, la Cruz, ¿y dónde- viene la dónde Cruz Roja estaban Internacional y llega al puesto nuestro y tuvimos que entregar las armas y no queríamos. Se armó un lío ese día porque no queríamos entregar las armas nosotros. Hasta ¿Algún que- compañero tuyo de ese sector Sí. murió? No, de los nuestros nada, ninguno. Ninguno. No, ¿Heridos? somos 15 y heridos son los pibes que normalmente atendimos con heridas de Ah, Kirla. bueno. Vos pertenecías a un grupo que estaba para ayudar, Claro, o casi como puesto de de socorro, Cruz Roja. Puesto de socorro. Puesto de socorro. Claro, ¿por qué? Porque yo en el servicio militar, ¿Tenían el distintivo de la Cruz Roja? Llamémoslo no, así? porque, a ver... Pero te lo- podían los confundir pibes que fueron perfectamente los pri- como un soldado que Sí, podía, sí, el porque enemigo. Los pibes que fueron primero tuvieron tiempo de pintarse la cruz en el casco Ujú. y el brazalete. Nosotros llegamos justo el 26 de abril cuando toman Georgia. Entonces no pintamos ni el casco, ni teníamos brazalete, nada, estábamos normal. Yo tengo una foto ahí con el casco, pero el casco con la cruz, pero el Sí. casco es prestado. Ujú. Prestado por uno de ellos. Entonces no, éramos camilleros, pero no teníamos identificación. Entonces, bueno, los heridos que normalmente nosotros hemos atendido eran los que de esquila, porque cuando se tiran cuerpo a tierra, las balas de cañón explotaban arriba y regan hacia abajo, ¿viste? Esquila. ¿Sufrieron mucho frío? O sea, a ver, El frío, en el grupo, vamos a hablar en sí. el grupo tuyo, después podés Sí. tener conocimiento. No. Frío, obviamente que sí sufrieron el frío, pero comparado con los ingleses que venían con otro tipo de vestimenta, Claro. que eran todas, no sé si... Allá eran- se hablaba muchas cosas, se hablaba muchísimas cosas que yo no sé si era para meternos miedo o qué, pero se hablaban de que los ingleses traían equipamiento térmico. Sí, Que, qué sé yo, bueno, que todos venían con cargadores banana, no sé qué mierda, yo no entiendo nada, ni tampoco leí para informarme. Que como es que venían, que a la noche teníamos que estar despiertos porque andaban degollando. sí, que venían los gurkas, Claro, todo psicología era. pero no era verdad. Yo no lo vi nada de eso. No vi tanta fiereza en ellos. Ujú. Porque, porque incluso ellos también tenían miedo. Bien. Vos verás, calculá que el FAL tiene una bala 7.62. O sea, te pega en el Te lo saca al casi. golpe, te limpia el brazo. Sí. En cambio, ellos venían con una bala finita y larga, que te pega y te hace el agujero, te deja inutilizada, pero no te mata. Ujú. Ellos sabían que si le pegaban una bala con un FAL, no la contaban. No son tontos. Bien, se hablaba mucho de que algunos les amputaron las piernas o los pies por el frío, porque la En gangrena... el puesto no se hacía nada de eso. Se trasladaba al hospital, teníamos una camioneta y lo trasladábamos al hospital. No lógico, pero sí, tenés Congelamiento de conocimiento pie, que algunos porque perdieron... Nos traían chicos, por ejemplo, con pánico, y lo teníamos que tener nosotros. Ujú. Si bien estábamos atrás de la línea, o sea, no estábamos en el pueblo. Entonces, qué sé yo, nosotros teníamos que quedarnos con estos pibes que tenían ataque de pánico, Ujú. que comprometen a los otros, ¿no? Y las heridas leves.
Las heridas leves se quedaban con nosotros. Ajá. Qué sé yo, un ejemplo, la muela, que tenía la cara así, una torcedura de tobillo, viste que estábamos Sí, conviviendo, convivíamos entre las piedras, como si fuera en Carolina, viste. Sí. Ahí la piedra, como si estuvieras caminando todo el día ahí, calculá que tenés 10.000 soldados, siempre hay uno que se te accidenta por algo. No es solamente tiro y bala, ¿viste? ¿Pensabas mucho en tu familia? Eso es lo que más me mantuvo. Eso fue lo que más me mantuvo. A ver, ¿qué podés contar de esos pensamientos que tenías de tu familia? Y Porque, aparte, claro, no tenías pensamiento, sino comunicación. pensamiento y cuando entraba, lo poco que dormía, entraba a soñar. Y te despertaba. No, mirá vos la pregunta que me hacés. Mirá vos, me acuerdo que un día me quedo a dormir en el pozo y cae un granizo, como un granizo finito, y yo estaba soñando con Popeye. ¿No? ¿Qué tenía que ver Popeye? No sé, yo estaba soñando con Popeye. Me despierto con la idea de Popeye. Y me voy caminando, granizando, pegando así, hasta teníamos un galponcito chiquitito. Escuchá esto, mirá, esto lo voy a contar por primera vez. Mira. Y yo estaba soñando con mi familia y con Popeye, ese fue el tema. Me despierto, porque dormitabas por poco tiempo, pero ese tiempito que dormitabas parecía eterno. Pero Popeye era marino. No sé, no Bueno, lo pero quiero relacionar con a ver, nada. analicémoslo. No lo quiero ¿Vos? Yo no sé por qué motivo. Yo, de hecho, cuando era chico miraba los dibujitos de Popeye. Pero mirá vos lo que te voy a contar que me viene a la mente. Salgo caminando, agarro mi fusil, salgo, hacía un frío tremendo y pegaban los capullitos de no esas era que capullo, son era granizo. agua nieve, como agua nieve, una cosa así. Una piedrita que te pega. Sí. Bueno, el Mario Pérez el otro día lo hablaba porque él lo sufrió allá en Malvinas cuando fuimos en el 2014. Es una piedrita finita, Sí. que casi horizontal cae por el viento, sí. ¿no? Y pega con todo. Y me fui caminando, qué sé yo, así contra el viento, entro al galponcito donde teníamos las camillas y estaban ahí reunidos los compañeros míos, ¿no? Y uno dice, míralo a Popeye, me dice. Y eso, como yo venía soñando con mi familia y con Popeye, me condicionó la cabeza de una manera que yo me amargó muchísimo. Me amargó muchísimo eso, no sé, me puso muy mal. ¿Me entendés? Mirá lo que me costó recuperarme del chiste que había hecho el otro. Por Popeye. Pero y el otro salió y yo lo había estado soñando. Y esto lo hago como una especie de metáfora. ¿Había alguna Olivia en Buenos Aires? ¿Quedó alguna Olivia en Buenos Aires? ¿A qué le llamamos la Olivia? Claro, tenía mi novia, sí, tenía novia. Seguramente pensaba mucho. Pero estaba, entendé que yo tenía una situación que te dije al principio. No estaba para mí registrado en Malvinas. Y vos vas a ver acá, por ejemplo. Quiero mostrar. Esta virgen la recibo en carta a un soldado que me acompaña toda la vida conmigo. Pero acá esta es censura naval argentina, ¿ves? Sí. Que las tachaban. Mira, lo estamos haciendo en vivo. Vamos a ver esta imagen de la Virgen que acompaña esa a Alejandro. la recibo, claro. Alejandro. Fue un chico que escribió una carta, manda una carta. Es Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Esto se le envió un joven de primaria que escribió carta a un soldado. A un soldado. No es yo que en ese momento sí. estaba pasando una situación particular como estas que te conté recién. Y como es, recibo la carta y ¿qué hago? En todas las cartas venía una virgencita, un Cristo, algo, pero no sé por qué esta fue. ¿Me entendés? Y la agarré y me la puse acá en el bolsillo. Y me acompaña hasta el día de hoy, cada vez que tengo que pedirla. Y esta es una carta censurada por la Armada y enviada al remitente. Ve que está dirigida a Alejandro Príncipe. ¿Ellos la abrían? Esta, así como está, así la recibieron en mi casa. Y todas las cartas, todos los sobres. La pregunta es la siguiente. Esta carta, ahora te voy a decir, y vos es de un profesor mío de... ¿cómo era la materia? Instrucción cívica. En pleno coso militar. Sí. Por eso suponemos, con el profe ya murió, ya falleció, que se la abrieron por eso. Era militante y profesor de instrucción cívica.
muy conocido en el pueblo mío porque escritor. Él se titulaba con premio y todo como Martín Estaño. ¿Entendés? Ese era el seudónimo. El seudónimo de él. Y es muy conocido Minervini en el pueblo. Esta es una carta. Claro. De aquella época donde no la recibió y dice acá atrás censura naval argentina. Censura naval argentina. Tachada, lo dice rojo. allí. Lo dice allí. No sé si lo alcanza a tomar la cámara. Claro. Bien, perfecto, allí se ve bien. Al remitente. Vamos, que vuelve al remitente, pero volvió abierta, pero no abierta Claro. por Alejandro, fue abierta por la misma Llegó abierta en fuerza, la casa, sí. las Fuerzas Armadas. Sí, yo supongo que eso era por todo el lío que tenían, porque esa carta no tendría que estar en casa. Después, ves, esta es una carta que también dice lo mismo, pero no dice censura, dice al remitente, tachada, porque yo no estaba. Esa es otra alumna. A ver, ¿por qué estas cartas? Perdón, acá tenemos la carta que te envía la alumna Otra alumna. que venía en este sobre. En ese sobre, y esta es la carta. Esta es la original Perfecto, de la miren. carta. Las cartas que tira Alejandro, por favor. Por favor, No, esto tengo es cantidad. una cosa maravillosa. Aquí lo tenemos. Aquí Claro. tenemos en el reverso Y ahí está todo lo que ha escribe la escrito alumna. Lo que escribe la alumna. la alumna. ¿Querés que la leamos? Yo no, a ver. ¿La fíjate, podemos leer? Fíjate, a ver si. No, no, sí, yo Sí. la puedo leer. Yo la puedo leer. No voy a leerla toda porque es un poquito larga, pero sí medianamente. Y dice así, a ver. Voy a sacarme los lentes, mira, voy al revés de todo el Pará, mundo. puedo introducirte antes porque no sé lo que dice la carta ahora, no la recuerdo, pero te voy a decir algo. Esta carta yo la recibo ya estando, cuando llegó, a ver si es esta, estoy bien, sí. Esta carta yo la recibo cuando te dije que los encontré, 23 años después, Sí. porque la chica lo guardó. Ah, la guardó la carta. Claro. Y la encontraste en Facebook, a ella. Claro, yo encontré 4. Bueno, no importa, en este pero caso vamos a hablar de ¿cuál es ella. la historia que es interesante? Vos sos alumno de un colegio, llegabas a tu colegio y la maestra te decía, vamos, hoy tarea cartas a un soldado. Ujú. Entonces vos escribías tu carta al soldado como todos los alumnos y todo el colegio. Sí. Todas esas cartas las tomaban, las llevaban al correo, por decir, estoy suponiendo, estoy Sí. suponiendo. Pero a la vez todas las cartas de tu colegio se juntaban con todas las cartas de todos los colegios. Sí, sí. Era una actividad que hacían las maestras. Esto yo lo hablo con las Ujú. maestras más viejas y se acuerdan de eso. ¿Qué pasa? Todas las cartas de San Luis se juntaban con todas las cartas de la provincia de San Luis, más todas las cartas de todo el país. Sí. Entonces, imaginémonos un galpón, estamos imaginando. Sí, porque no sí, lo sí, sé. sí. Imaginemos un galpón en Correo Central, Sí, ponele. sí. En Correo Central, que hoy es el edificio Kirchner. ¿cómo se llama? Exactamente. El Centro Cultural Néstor Kirchner, pero ahora le llaman Palacio Libertad. creo que El le Palacio dicen. Libertad sería hoy, era el Correo Central. Yo me imagino un galpón ahí, donde estaban todas las cartas del país a un soldado. La primera lotería que vos tenías que tener, el pato tenía que tener, era que tu carta la agarren de esa pila y la metan en el bolsín. Ujú. Porque imagínate vos que todas las cartas no las mandaban, porque tenían que llevar mandado aviones juntos y tenían que llevar otras cosas, ¿entendés? Claro, sí, perfecto. Bueno, la primera lotería, tu carta entra al bolsín. La segunda lotería era llegar a Malvinas en el bolsín, llegar al frente y que un pibe la agarre, la lea y que conteste, porque no. Calculá que había chicos del Chaco Impenetrable, de los Esteros Liberados, no tenían la avidez de escribir todos. ¿Entendés? Por eso no hay muchas cartas de estas. Entonces yo te tomaba tu carta y te contaba, sí, ponele Pato, ¿cómo es? Alberto, tal Todos cosa. preguntaban lo mismo, Alberto, ¿cómo son las islas? ¿Qué sé yo? Bueno, las islas son así, breve. Por favor, te ponía yo, comunicate a esta dirección, decirle que necesito, a todas las cartas le ponía yo. Yo escribía continuamente en todas las condiciones, en la trinchera, escribí miles de cartas. Allá Llegó un momento en que no las tenía islas. papel. En la isla, sí, hay una carta que le mando a mi novia, que le pongo. ¿Y las enviaban de la isla para acá o no? Claro, de la isla para acá, sí. ¿Las enviaban? Claro. Mirá, ahora te voy a ¿En mostrar. su momento Ahora te voy o a- después? Cuando ya no tuve más cartas de recoso, empecé a encontrar, me empezaron a traer cartas de la isla, sobre ves que está en inglés. Ah, bueno, pará.
Claro, dice Post Office Telegram. No share for the delivery. Bueno, ¿y acá qué dice? Bueno, Alejandro Príncipe. Claro. Pues no Puerto habíamos quedado Argentino, Islas Malvinas. Sí, los Ese sellos. es el remitente. Fíjate el sello. Y acá tenemos 15 de mayo de 1982. Esta va dirigida a la señorita Nancy Claro, Gallo. mi novia. Aquel tiempo. Domingo Faustino Sarmiento con el número, Sí. Capitán Sarmiento. Código postal. Claro. ¿Qué pasa? Esta carta llegaba. Sí, Como, sí, sí. como te llegaba la carta a vos, yo te decía, por favor, comunícate con mi familia y decirle que yo quiero saber cómo están ellos, no recibo noticia de ellos. ¿Qué pasa? En el pueblo me escribían los amigos, me escribía todo el mundo y mi familia escribía mi carta y no llegaban. Porque esta chica que manda la carta a un soldado, yo le respondo a ella. Ujú. Contado por los 4 esto, por los 4 que Pero encontré. ¿cuándo le respondés? Yo recibo carta a un soldado. Te dije, Carta a la un carta soldado. de esta chica, Sí. la carta de esta chica, primero tiene que pasar la primera lotería, que era del montón ese, Sí. que la metan en ese bolsín, que llegue a la isla en el bolsín, que la repartan y que la agarre un soldado que le responda. Porque no todos escribían. Ujú. Leían, pero no escribían. Entonces, yo le respondí y le decía, por favor, porque del bolsín buscaba cartas que sean cerca de mi pueblo. Ya está. Ahora Esta creo que entendí. es de pergamino, no me acuerdo bien. No tengo los anteojos. para ver. Claro, esta no era la carta. ¿Cómo es el nombre de la chica? A ver La si carta sale te bien. la habían enviado a vos. No, Bueno, pará. a vos. La enviaron a alguien, Esta a no, un soldado. Esta todavía yo no la recibo. A ver si se entiende. Para, tu amiga Alejandra. Esta chica de pergamino. Esta es de Y acá pergamino. dice Alejandra Bustos. Bustos. Claro, maestra, debe estar jubilada ya. Ramagua, puede ser. Rancagua. Rancagua. Al lado de Pergamino, pegadito, un pueblito. Partido como si de fuera Pergamino. Valle. Claro. Ujú. Pero ¿qué pasa con esta carta? Yo recibo la carta y le mando una carta a ella, ya Alejandro Príncipe le responde. Bien, Entonces, al bien. responderle la carta le llega a ella y le digo, mira, estoy bien, decirle a mi familia que estoy bien, que necesito que ellos me escriban porque no tengo noticia de ellos, estoy desesperado, qué sé yo qué. ¿Qué hacía la chica? Le escribía a mi pueblo, por eso viste la comunicación Mirá, importante. qué bueno, qué bueno. Para esto, Tremendo. la carta de ella, el soldado tardó unos días. Ujú. La respuesta tardó otros días. La chica, al recibir la carta, ser la única de pergamino que Sí. recibió una carta, Sí. la carta mía se leía en el pueblo, se leía en la escuela, todo. Y después, ¿qué pasa? Chico, hoy carta a un soldado. Todos los chicos carta a un soldado escribían. ¿Y vos a quién le va a escribir? Alejandro Príncipe. Claro, porque ya Sí, tenías, sí, exactamente. Recibiste Exacto. del chico del frente, recibiste. ¿Qué pasa? Llega al correo, suposiciones, esto es lo que te dice. Llega al correo, este soldado no está. Entonces, ¿qué hacíamos? No revista, tachada, sello al remitente. Le llega al remitente con la guerra, en plena guerra, le llega la carta cerrada a la chica. Ujú. La chica esa vivió 28 años pensando que Príncipe había muerto. No. No, me imagino cuando se encuentran por Facebook y no, debe ser tremendo. ¿Y después se encontraron personalmente? Esta gente, los 4 contaron lo mismo. Empecé yo a buscar, me empezaron a buscar ellos por internet. Y cuentan, sale una nota en el Diario de la Nación de una de ellas, Ujú. Ana Ingala se llama, también hoy maestra de inglés. Ella cuenta, manda la historia al Diario de la Nación y la publican. Bueno, ¿qué pasa? Ellos dicen que cada vez que cuando termina la guerra Malvinas, cada vez que escuchaban el himno, cada vez que escuchaban la marcha, No. ¿en quién pensaban? Sí, obviamente. Me buscaban en los cenotafios, me buscaban los nombres en los monumentos, a ver si estaba yo como caído. Ujú. Lo cuentan ellos. Entonces, cada vez que sonaba la marcha, cada vez que sonaba el himno, se acordaban de Alejandro Príncipe, como no te puede olvidar mi nombre. Claro, sí. Bueno. Sí. Conclusión, con los años nos encontramos, bueno, esa es otra historia. Me ¿no? imagino lo que debe haber sido en el momento del encuentro, porque no era un reencuentro. Llamémosle reencuentro físico, porque antes los encuentros eran a través de la palabra, de las letras Sí. expresadas en un papel, ¿no? Y ese encuentro corporal, me imagino la Claro, emoción creo que que- debe haber sido en ese momento para Claro. ambos, ¿no? Sí. Ella, que en su momento habrá creído que vos estabas muerto, Ajá. y vos que no sabías quién era. Yo ¿Quién no- te había claro. escrito esa carta? Claro.
No, es tremendo. Se hizo un acto en Mira, Córdoba. voy a Sí, leer nada en más que Cabezado. el principio. Sí, no hay problema. Al regresar del colegio, dice Rancagua, 31 de mayo del 82, amigo Alejandro. Al regresar del colegio me entregaron tu carta. No te imaginas la alegría y emoción que sentí. Fue tan grande que lo único que atiné fue salir corriendo a contarles a mis compañeros. Y te diré que también a la gente que encontraba, porque la tuya fue la primera carta que hasta ahora llegó desde allí. Claro. Pero lo que en realidad es más importante, que te encuentres bien, gracias a Dios. Pibas de primaria, ya como escribían. Bueno, no voy a seguir leyendo porque es un poquito largo y, bueno, y me cuenta cosas seguramente acá que no nos corresponde a nosotros tener. Sí, No dice nada más que apoyo y todo eso. Sí, entonces, pero de todas maneras quería leerles esa parte, es la introducción de la carta, que es 35 de mayo del 82, y mira cómo la mantiene Alejandro. Entregada por ella, Sí, 28 años después. Sí, la, te la entregó 28 la mirá. guardó toda su vida. Y termina así: sigo rogando a Dios para que les dé fuerza, fe y valor para seguir adelante. Hasta muy pronto, tu amiga Alejandra. Gracias, Alejandra. Seguramente en algún momento vas a ver este programa, Alejandra o te Bustos, lo va a enviar Alejandro. Y es muy emocionante cada vez que hablo sobre Malvinas. Y me cuesta a veces. Y trago saliva también. Porque es tanto lo que uno se da cuenta después con el tiempo. Porque en ese momento yo también tenía 17 años. Claro. Y yo me lamentaba. Te lo digo. Yo me lamentaba no haber podido hacer el servicio militar. No lo hice por mi visión. Claro. Al usar anteojos no podía. Pero quería hacer el servicio militar. Y cuando lo partieron de acá de San Luis, yo ya tenía, te estoy hablando, ya tenía 20 años. En el tren, ¿sabes cómo puteaba por no poder viajar en ese tren, no poder ir en ese tren con los soldados? Y que mucha gente pasaba eso, se ofrecía de voluntario. Y hay algo que yo escribí ahora hace poquito, que viene al caso que lo diga porque es importante para mí. Yo estoy muy compenetrado hoy con la guerra de Ucrania-Rusia e Israel y Estados Unidos con Irán. Lo estoy siguiendo a diario y a cada minuto, ¿no? A veces tengo que decir déjalo porque si no me vuelvo loco, ¿no? Obvio. Y yo escribí en mi Facebook, puse, ¿se acuerdan cuando decíamos no va a pasar nada, no van a venir? Sí, que No están van a muy venir, lejos, no están saben cruzar todo lejos, el no van a venir, Atlántico. son un pedazo de tierra, un cacho de tierra, decíamos, un cacho de tierra, no le importa a nadie, qué sé yo, no van a venir, y vinieron, y pasó, Y con ayuda. y lo pagamos hasta el día de hoy. Sí, y con la Hasta el ayuda. día de hoy. No importa, ¿Vos pero tenés ocurrió. algún- ¿A qué me refiero esto? Que ahí puse las palabras irresponsables del señor presidente cuando dice que estamos en guerra con Irán. Sí. Porque ahora decimos no pasa nada, qué sé yo, es Irán. Bueno, ¿Entendés? si en las guerras que la crean los máximos jefes de un estado, de una nación, si ellos tuviesen que estar al frente, no sé si crearían las guerras, porque después las consecuencias no las pagan ellos, las las, pagan consecuencias las pagan los soldados, las pagan los hombres y mujeres, porque después vienen las represalias. Claro. Porque, como ocurrió aquí en la Argentina, Menem, en su momento, no cumplió con un pacto Claro. y le costó la vida, Del hijo y... primero, del hijo. Sí. Eso fue después. Primero, la embajada de Israel, Sí. ¿no? Sí. Creo que fue febrero-marzo del 92. Y en el 94 la voladura de la AMIA. Y yo trabajaba allí a 150 metros Mirá vos, de la AMIA. Vi todo. qué bárbaro. Vi todo. Después voy a contar más o menos cómo fue que podríamos Después nos vamos a tener que sentar a hablar. haber sido víctima en ese momento. Porque, lo digo así rápidamente, a esa hora, al frente de la AME había un almacén, un negocio, Sí. donde comprábamos allí la leche todas las mañanas a esa hora más o menos. Nosotros entrábamos a trabajar 8:30 Ajá. en un comercio y más o menos 9, 9:15, 9:30 íbamos a comprar la factura y la leche.
La factura en la esquina Sí. y la leche al frente de la AMIA. Ese día, porque había que terminar un trabajo, era un negocio mayorista de telas, Sí. tenemos que terminar un par de pedidos, hacer todo para hacer la encomienda y que se la llevara el camión, ¿no? El flete. Bueno, por eso no salimos, sino alguno de nosotros hubiera caído. Es muy probable. Es Claro, muy- porque era una zona textil. Claro, es todo allí el 11. Sí, Es sí, 11. sí, sí. Bueno, y fue tremendo realmente. Bueno, y no sé por qué vine a eso. Bueno, no sé por qué pero venía. viste, lo que yo te dije cuando vos me invitaste, yo te dije que íbamos a tener una buena charla, porque el medio lo da. Ah, bien. Y te dije que por ahí vos tenés un montón de preguntas, pero que nos íbamos a abrir. Sí, Lógico sí. es. Bueno, entonces las guerras, si ellos tuviesen que estar al frente Sí. de ese combate, no armarían, no las armarían, no estarían, porque no tienen los huevos, porque los huevos, perdón a toda la audiencia, porque el coraje, el valor y lo que hay que poner, Sí. lo ponen los soldados y lo pone la gente. Pero después hay países que no pueden venir con tanques y con barcos acá a la Argentina a bombardearla, pero te mandan 4 o 5 tipos Sí. y te meten una bomba en algún lugar donde más te duele. De todos O como le modos- ocurrió a Estados Unidos con las Torres Gemelas. Claro. De todos modos, coincidamos en que hay un negocio de armas atrás de todo Por esto, supuesto. eso se arma todo, ¿no? Por Que supuesto. creo que es la clave de todo. Además de eso, además de armar las guerras por diferentes motivos, que generalmente es por las riquezas que están en la tierra. Sí. Por las riquezas que están en la tierra, no es por otra cosa. Hoy es petróleo puro. Exactamente. Y después tenés, en algunos casos que se quieren quedar, con el litio, no sé cuántos son minerales raros que existen, que los usan después en la tecnología, ¿no? Claro. Y bueno, y Argentina es uno de los países que tiene toda esa riqueza. Toda esa riqueza que se utiliza en la tecnología, en celulares, televisores, computadoras, en autos, todo eso, lo tiene Argentina, ¿no? Lo tiene Venezuela. Claro. ¿Por qué es? Allá es creo, me imagino, primero Irán por el petróleo y maneja el estrecho de Hormuz. Sí. No, bueno, no vamos a hablar de política internacional porque no tenemos nada que ver. Que Acá está interesante. es otra cosa. Nada, les quiero mostrar. Este es el carnet, Bueno. la credencial de sanidad de Alejandro Príncipe con el número CC62, Sanidad Camillero, 14 de septiembre del... Pero le estás perdiendo un gran detalle ahí. Mírala bien. Bueno, tiene la Cruz Roja. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Mírala. Está dibujada. ¿Cómo? O sea, ¿Con está qué? hecha con Lapicera Bic. con lapicera. Big roja. Mira vos. La hicimos nosotros, la firma antena nosotros y la mandamos plastificar no sé con qué. Sí, me di cuenta. La me di mugre cuenta. que tiene es la tierra malvinense. Miren. Y a mí me dieron ese certificado como para justificar que era de la Cruz Roja. De la Cruz Roja. O sea que yo siempre digo, es como si yo en el bombardeo saliera a mostrar, Sí, "Che, no no me- me tiren que soy de la Cruz". Claro. Claro. Es una Claro. locura este documento. Como decía Giordano, no me peguen, soy Giordano. no me peguen, No me sí. peguen, soy príncipe. Pero en lugar del apellido. Vos te das cuenta, mirá, estaba Sí, 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 la, sí. La cruz, no sé si acá sabés. Sí, la no, cruz. sí, sí, se ve Está en perfectamente. cosas, Se ve es perfectamente. Che, bueno, ¿y qué sentiste vos qué sentiste aquel día donde entregan las armas y viene la rendición? Hay un... Hay un hecho que puede ser que no es dicen, no nos rendimos, entregamos las armas, nada más. No, sí, Argentina no se rindió. Ah, bien, bien. No hay rendición. Va la pregunta de nuevo para que quede claro. ¿Argentina se rinde o no se rinde ante los ingleses? No. Argentina Porque fue una de las no cosas se que rindió. firmó, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? No, Un acuerdo, Sí, un sí, acuerdo no en hay el cual rendición. hay entrega Por eso de tal vez sigue armas y reclamo, se pues. retiran de las islas, Sí, pero sin no se rendirse. presenta rendición. No se presenta rendición y no se entregan las banderas. Eso es. Claro, porque vos fíjate que la bandera es un símbolo tan fuerte. Vos, Entonces, tan vamos para que aclaremos un poquito este momento, esta situación. O sea, en la rendición vos entregas armas y entregas bandera. Armas entregás sí o sí. Y entregas la bandera.
En la Normalmente rendición. la bandera es un trofeo. No, bueno, digamos. pero yo hablemos de la rendición. Cuando Sí. vos te rendís Yo te ante estoy la hablando otra. desde mi conocimiento, no me pidas más protocolar cómo es el tema. Bueno, pero allí. Ah, bien. Claro, o sea, yo no estoy Argentina eso. entregó las armas. Sé, después con los años, todo lo que venimos hablando de excombatientes, los congresos que hemos tenido y todo eso, que es lo que se hablaba. Argentina nunca se rindió, sino que cede, no sé cómo es bien la palabra, se entregan las armas, se devuelven los soldados a su lugar Ujú. y no se toman las banderas como trofeo. de guerra. Ujú. Fíjate, sí, que vos vas a ver en internet muchas fotos del 2 de abril donde los argentinos están con banderas británicas. Sí, Los argentinos sí han tomado banderas británicas como trofeo. pero después las devolvieron. Pero vos no vas a ver ni una sola foto de un británico con bandera argentina. No hay. Pero esas banderas, los Creo argentinos que no las hay. Si me devolvieron. equivoco, alguno me dirá. ¿Las devolvieron? ¿A quién es? ¿A los ingleses la bandera inglesa? En su momento no sabéis. Eso ya no lo puedo. No lo sabéis. Bien. Y ya vamos llegando al Y final. no, lo que pasa es que la rendición fue también un golpe duro en el sentido de que ¿cómo es? Vos ahí, a mí lo que yo sentí fue que fue todo en vano, ¿viste? Todo el sacrificio que habíamos hecho, porque más allá de haber hecho las cosas bien o mal, lo que a mí me deja dormir, es que yo todo lo que hice lo hice poniendo todo. O Bien, sea, no sí, sé si lo sí, hice sí. bien o lo hice mal. Pero yo lo que puse, lo puse poniendo todo de mí y todo. Entonces al final fue todo en vano. Ver cómo bajaban el mástil, porque nos rodean los ingleses, terminamos replegando en el hospital de campaña en la entrada del pueblo, el último día, o los días anteriores. Pasamos toda la noche ahí, un bombardeo tremendo, nos bombardean todo el hospital alrededor sin pegarle un tiro. Porque los argentinos habían puesto artillería alrededor del hospital. Y entonces... bombardean al galpón alrededor del nuestro. hospital. Sí, porque había como cerritos, Sí. cerro, y el hospital estaba metido ahí y arriba habían puesto baterías. Y ahí bombardeaban. Los ingleses le pegaban con una precisión tremenda. Entonces caían, se tiraban como si fuera de ahí arriba de esa casa, se tiraban así, los soldados se tiraban y había como un pasadizo donde nos hicieron parar a nosotros porque no podíamos molestar a los médicos, Ujú. porque entraban muchos heridos. Y entonces pasaban los soldados, había una puerta acá grande y otra puerta acá. Y se tiraban, y la pared de tierra, digamos, acá en esta ventana. Y se tiraban de allá arriba y pasaban con los pies reventando la puerta y pasaban corriendo para allá los soldados. Ujú. Y nosotros parados ahí, digamos, prácticamente abrazados entre nosotros porque nos estaban matando a bombazos. Ujú. Sin tocar el hospital, no lo tocaron ni con una sola bomba. Sí, el puesto, que está la foto en internet, anterior, que era un galpón que está a la salida del puerto argentino, que le habíamos pintado las luces, ese lo bombardearon, lo dejaron lleno de agujeros, y ahí nos fuimos. Ujú. Ahí lo bombardearon la noche anterior, lo destrozaron completo, están las fotos hasta el día de hoy. Esa foto la recuperé hace un mes. Ujú. Un inglés la subió y me las mandaron a mí porque hay gente que sabe que yo estuve ahí. Ujú. ¿Viste? Así que mira, las tengo acá en el celular, me parece. El tema es que en el hospital, ahí voy a los miedos. Quise al principio decírtelo. Uno los miedos los va superando porque primero la adrenalina te mantiene siempre, viste, como en alerta siempre, cansado por no quiera. Pero, y ya te acostumbras tanto al bombardeo, a los aviones, a los ruidos, que empezás a dormitar, bueno, no importa. Empieza el bombardeo alrededor del hospital y recibimos, pero no sé cuánto tiempo, ese bombardeo, ¿no? Llegó un momento que nos abrazamos en el pasillo entre nosotros los compañeros porque pensaban que nos caíamos encima, pegaban al lado. Entonces, en un momento, un silencio de golpe fue. Pero fue un silencio por eso yo a veces le digo a los chicos cuando voy a la escuela, les digo, yo trato de contar, y les pido disculpas si me emociono, porque cuando hablo con los pibes de secundaria, los que se reciben, cuando cruzo una mirada, yo veo la mirada de los pibes, compañeros míos. Yo estoy pelado viejo, pero veo la mirada de ese pibe de 18 años, ¿me entendés?
Por eso le doy clase a los que egresan. Ajá. Yo les muestro fotos de mí en el colegio, en el viaje egresado y después en la trinchera. Ujú. ¿Me entendés? Para que vean que tenía la edad de ellos. Bueno, ¿qué pasa? En un momento se produce un silencio tremendo. Pues se corta de golpe el bombardeo. Ujú. Y quedamos con ese silencio mirándonos a los ojos. Y eso fue el miedo más grande que tuve. Pero ¿por qué miedo? Porque decir, ¿qué Porque viene ahora? no, porque el silencio era tan profundo que vos no empezás, tu cabeza no te confunde. Te confunde la cabeza. Es como que es el grito del silencio. Sí, ¿No? El pero grito del un silencio. Vos estás conviviendo las 24 horas con sonidos, con ruido, con propulsores de aviones, helicópteros, tipos que gritan, qué sé yo, bombardeos, bombas de cañones, de cañones. Si yo digo cañones, me escuchan, Sí, los sí, militares, sí. me matan, de artillería. ¿Y sabés por qué digo cañones y digo SAM-7? Porque sigo hablando de la misma manera que hablaba en aquel tiempo. Porque yo me propuse contar mi historia de la misma manera que la viví. Por eso no estudio. Ujú. No digo artillería, yo decía cañones. Conocí el FAL solamente. Y hablábamos de los misiles SAM-7. Y un día su oficial Verdoya me dice, animal, eso no existe. Pero nosotros, uno dijo misiles SAM-7 y lo transmitíamos entre nosotros, como la ignorancia que teníamos. Che, Ale, me imagino lo tuyo por tu cabeza, lo que pasa cuando vos escuchás al presidente que es admiradora de Margaret Thatcher, ¿no? Mirá, Pato, yo hay cosas que tengo que tratar de no involucrarme porque yo con la edad que tengo... ¿Pero qué te pasa en la cabeza en eso? Te la ven acá. Hubiera tenido 30, 40 años como tenía antes y era muy reactivo. Ujú. Pero con los años aprendí que tengo que empezar a manejar el tema, no lo puedo manejar. Estoy enojado con muchos combatientes porque tampoco reaccionan. Porque ante estas cosas nosotros debemos reaccionar. Alguien le tiene que parar, o sea, que él admire a Margaret Thatcher y que sea una cosa de él, no tiene por qué Difundirla y decirlo que sea antes, de él, yo no sé, claro. tal vez él admira por el tipo de estratega que mira, escúchame, que haya sido, ¿me entendés? Creo que él es más que todo anti-argentino. Para mí sí. Es anti-argentino. Creo que me parece para que mí en una una oportunidad... sensibilidad tremenda. Porque en un momento ha hecho Es declaraciones de que hay insensible, que no darle sé si- posibilidad a los pibes para que se vayan a la mierda que se vayan del país, que se vayan de Argentina, este país de mierda. Dijo dicho de todo, en declaraciones Ha dicho todo. Yo no sé si Javier Milei. Pero a mí no me preocupa tanto él. Me No, son preocupa las la cantidad de consecuencias. gente que le permite eso. Exactamente. Está adormecida esta sociedad. Sí. Está adormecida. Y ojalá que despierte de una vez por todas, para que no sea tan apática con respecto a todo lo que nos sucede alrededor. Porque muchos, inclusive tenemos conocidos, Sí. que cuando te ven a vos un poco más lloran a cántaros. Sí. Pero resulta que después aplauden y están a favor de un tipo que dice que ama a Margaret Thatcher. Sí. ¿Me entendés? Y lo votan. Bueno, calcula que yo Entonces, no puedo estas son también. las cosas que a mí, yo he dejado un poco de reunirme Y bueno, por esas no cuestiones pasa con esas personas. nada. O dejar de hablar del tema. Sí, ya no, No puede hacer un sí, no análisis, se puede hablar del tema no totalmente. puede hacer ni un análisis, nada, a veces seriamente, porque... Entonces, y que la gente, hoy ya es 3, hasta ayer, Sí. los héroes de Malvinas, todo esto. Pero hoy ya se olvidaron. Y sí, ¿Quién es? por eso- Lo que hicieron, no tenemos lo que que- pasaron, lo que sufrieron, lo que dejaron, las madres, novias, mujeres La gente que perdieron sus reacciona ante hombres uno, o sus hijos, sus maridos allá. Y muchos de los que volvieron, esas personas los han perdido porque se han suicidado, o han entrado en Muchos depresiones suicidios. muy grandes. Entonces, eso de 600 y pico de muertos, creo que terminarán siendo alrededor de 1.200, 1.500 muertos, entre los que murieron en las islas y los que después... Del veterano y los que se suicidaron. Y los son, que después- los que se suicidaron son la misma cantidad. ¿Mm? La misma cantidad son.
Bien, perfecto. Ya estamos terminando, Bueno, Ale. viste que quedaron muchos temas. Y se sigue, una hora es poco, una hora. Así que Pero bueno, Alejandro tiene yo otro sí compromiso. tengo que reconocer algo, tengo que reconocer de acuerdo a lo que dijiste vos. Yo en San Luis me siento muy cuidado, muy querido. Yo lo siento mucho. Ujú. Por eso amo tanto de San Luis, ¿no? A mí la gente continuamente me reconoce como veterano de guerra, vos lo has vivido. Sí. Lo has vivido con compañeros. que Bueno, hizo bien. el 1 de abril, además de la vigilia que hubo aquí en el Centro Cultural José Lavía, Ujú. se llevó a cabo una vigilia en la esquina de la casa de Alejandro. A pedido de los vecinos. Los vecinos arman todo eso. Sí. E inclusive hay una, ahora lo tenés adentro, pero antes, aquí vive, ¿cómo es él? Aquí vive, claro. por favor, repetímelo. Aquí vive un héroe de la patria, tus vecinos orgullosos. Me hicieron un cartel un día que yo no Sí, estaba. bueno, es genial. A mí me daba tanta vergüenza porque yo caminaba y cortaba el pasto y decía, puta, San Martín estuvo acá 3 cuadras y me ponen este cartel Bueno, a mí. claro, sí, Era sí, como sí. una tonelada de peso en los hombros y Y- lo saqué y lo puse arriba de la parrilla. Y los Sí. vecinos me reclaman que lo vuelva a poner. Bueno, se hizo una vigilia allí, tuvo la presencia del intendente de Sí, Juana bueno. Coslay, de Tagliente, los vecinos, Pero algunos dio la amigos. sorpresa, se presentó solo. Sí, bueno, se enteró Se enteró de y lo se que pasaba. presentaron, sí, Bien, vinieron, perfecto. muy bien, eso me Una parece. muy buena actitud y es valorable esa actitud. Muy Aparte valorable. se quedó, Bueno, compartió con los vecinos, charló, Sí, porque nos sí, quedamos sí. hasta las 4:30 de la mañana. sí, Y la gente se fue contenta porque, quiero aclarar algo para el próximo año. La vigilia es tal vez una de las fechas más importantes para el veterano de guerra. Para mí es más importante que Sí. mi cumpleaños, mirá lo que te digo. Lo importante de la vigilia es que la gente se reúne alrededor del fogón y cuenta historias. No solamente se habla de Malvinas, la gente cuenta historias, cuenta del abuelo, de que vino la guerra, el otro que cuenta cosas del trabajo y se llenan. Es una noche de anécdotas preciosas de cada uno. Por eso la gente se engancha, se toma un trago de algo, una empanadita y disfruta y comparte. sí, nos tomamos unos vinitos, lindos vinos, nos tomamos gaseosas, unas empanadas riquísimas que habían. Y bueno, se llevó a cabo eso allí, a las 12 de la noche se cantó el himno. Se cantó el himno. Justo a las 12 de la noche comenzaron a caer las primeras gotas. ¿No? Cuando se terminó de cantar el himno, ya llovía un poquito más fuerte, Claro. ya fuertecito. Y allí nos fuimos adentro de tu casa. Aquí, por supuesto, el agradecimiento inmenso de todos por lo buen anfitrión que sos, con la señora, Adriana. espectacular, todo con Adriana. La pasamos genial, la pasamos de 10. Lástima que el mejor cantor no podía, no es que, porque justo ese día anterior había sepultado a su mamá. Y las generaciones nuestras un poco es que hay que respetar, no hay que cantar, o en todo caso El menos cantor él, era veterano de guerra también. y claro, Que el lo cantor habíamos era invitado veterano de guerra, ¿no? especialmente, sí. Bueno, precisamente. Y aunque en el norte argentino y en México, en ciertas comunidades, se los despide con música y cantando, ¿no? Bueno, nosotros estamos un poquito retrasados en eso, creo, ¿no? Pero bueno, la pasamos genial. Alejandro, te agradezco infinitamente la presencia tuya hoy, que hayas estado aquí, nos hayas brindado, nos hayas contado las experiencias que viviste, los que se vivieron allá, y bueno, vamos a tener oportunidad de seguir charlando algo más con mayor tiempo y con un tiempo más prolongado, porque la idea en la cabeza, te lo cuento, es que tengo ganas de hacer un programa de entrevistas. Perfecto. Solamente entrevistas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por todo lo que han dado ustedes, por la patria. En representación, en tu presencia aquí, el agradecimiento a todos los que estuvieron en Malvinas, ¿no? O que estuvieron en esta gesta de recuperar las Islas Malvinas. Aunque hay diferencias, pero esto lo digo yo, no le voy a hacer la pregunta a Alejandro. Hay grupos de que están disgustados entre los que estuvieron en continente y los que estuvieron en las islas. Y lo que pasa es Pero que, bueno, en realidad, pero no te quiero poner en compromiso a vos. No, Esto lo digo yo.
Digo, creo que deben llegar a un punto de acuerdo, ponerse de acuerdo Es un reclamo diferente. y dejen de joder. Claro. Déjense de joder con ese tema. Eso es un detalle menor. Si estuvieron en continente o si estuvieron allí en las islas. Lo que sí debemos, eso sí, quiero que haga una reflexión, y terminamos, sobre las mujeres. Sobre las mujeres que participaron en las islas, Claro. ¿no? Ya sea como enfermeras, como en diferentes Mujeres, ámbitos, perros también. y sin embargo no han sido reconocidas. Creo Fueron que hay dos reconocidas mujeres reconocidas. No, pero fueron reconocidas muchos años después. Sí. Hay una mujer que tuvo que hacer un juicio y lo Claro. ganó en 2021. Claro, sí, por eso te digo, muchos años después fueron reconocidas. Pero Eran no todas. enfermeras que trabajaban allá. Sí. 6 en total. No, te debo los nombres porque no los sé. No, bueno, eran 6 o 7 que estuvieron en las 6, islas y otras aquí en Comodoro. Claro, o bueno, en- ahí o en entra en el Río juego, Gallegos. ahí entra en el juego de esto que hablaste Sí, recién, sí, entre sí. el movilizado o continental y el que estuvo en el foco del conflicto. Sí, donde le pasaron las balas al lado. No es lo mismo. No quiero Son ponerme yo en reclamos, una... son reclamos diferentes. Son reclamos distintos. Reclamos Sí, diferentes. totalmente.